Hola, bienvenidos una vez más a este canal de Talent Institute de YouTube. Yo soy Xavier Pirla, director de Talent Institute y License Master Trainer de PNL. Ya sabéis que en este canal hay un poco de todo, hacemos vídeos de todo tipo y uno de esos tipos de vídeos son los de entrevistas. Intento buscar gente que sea o muy experta en programación neurolingüística o gente que haya experimentado la programación neurolingüística, que la haya aprendido y que la utilice en su día a día laboral, y en esos casos busco gente pues de perfiles concretos, interesantes para todos. En este caso tenemos aquí a Ana San Martín. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, muy bien. Ana es actriz de teatro musical y ha estado estudiando PNL con nosotros, y yo creo que nos puede aportar cosas interesantes de cómo los actores, las actrices, utilizan o pueden utilizar la programación neurolingüística en su labor profesional, pero supongo que también nos hablará un poco de sus experiencias personales. O sea que Ana, oye, muchísimas gracias por estar aquí. Por cierto, felicidades por tu premio Butaca, que eso te honra y habla de tu valía como profesional de este ámbito, ¿no? Muchísimas gracias. Pues oye, Ana, cuéntanos un poco, es decir, ¿cómo ves tú, cómo te ha servido, qué sacas tú de la programación neurolingüística pensando en tu día a día, ¿no? En el mundo del teatro, en el mundo del teatro musical? ¿Qué nos cuentas? Pues, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me han servido es el trabajo de las submodalidades, que, claro, yo trabajo mucho con imágenes, entonces yo cuando tengo que interpretar a un personaje, por ejemplo en un musical estoy a lo mejor 8 funciones semanales durante un año en las que a cierta hora determinada y en tal escena tengo que sentirme de X forma determinada. Entonces los días en los que todo fluye y la emoción va sola, ningún problema, pero el día que tienes un bloqueo o que vienes de casa sintiéndote de una forma muy distinta a de la que se tendría que sentir el personaje o algo, yo utilizo bastante el proyectarme imágenes. Yo, por ejemplo, no tiro de recuerdos o procuro no hacerlo, que es un tipo de interpretación, y sí que recurro bastante eso, a la imaginación y a eso, a imaginarme cosas concretas que me hacen sentir de una forma determinada. Entonces, para esto hay que conocerse mucho, pero a la vez también te vas conociendo mucho según te vas probando, en plan, ¿qué me hace sentir imaginar esto? ¿Qué me hace sentir imaginar que escucho esta voz de esta forma o tal? Y entonces el trabajo de las submodalidades, que es de repente algo muy técnico, que cambias, o sea, cambiando algo técnico de esa imagen, la emoción cambia. Entonces es algo que habíamos comentado alguna vez que me parece muy interesante, el hecho de que a través de algo, es eso, de algo técnico que cambie algo como la emoción, que no parece que se toquen, y sin embargo yo creo que en la PNL es una especie de puente, ¿no? O sea, que trabaja bastante este vínculo entre cómo utilizas tu cerebro y cómo esto te hace sentir. No, totalmente es así, es decir, cuando Bandler y Grinder, y sobre todo Bandler al inicio, cuando él empezó a ver terapeutas, eran terapeutas que tenían resultados de éxito, pero que no podían explicar cómo hacían lo que hacían para que les saliera bien, ¿no? Cada uno tenía su rama terapéutica, pero cuando Bandler observaba, se daba cuenta que de lo que decían que hacían a lo que realmente hacían había una diferencia. Y eso pasaba porque no se daban cuenta de cosas. Luego, justamente la PNL es ese puente entre el arte entendido como nuestra intuición a la hora de hacer cosas, y por otro lado, la técnica, que es el análisis de aquello que hacemos para poder obtener resultados diferentes. Y yo creo que lo que tú estás diciendo, y que te lo he escuchado otras veces, es cómo a través del uso de la PNL puedes hacer algo de una manera más sistemática y no esperar que tengas un buen día o un mal día, que salga el sol o que si ya está nublado ya me cueste más acceder a ciertas emociones. Y para mí ese es el valor que tiene la PNL, es decir, la capacidad que nos da de tener más control, ajustar más lo que nos pasa internamente para hacerlo más sistemático y, como dice Bandler, pensar con propósito, ¿no? Es decir, Sí. Tengo un objetivo, me tengo que sentir así, a ver, ¿qué herramientas tengo para cambiar esto, ¿no? Claro, claro. Yo, por ejemplo, hay veces que pienso en
la interpretación, ha habido alguna vez que haciendo algún drama, por ejemplo, llevaba un año haciendo un drama, poniéndome cada día en esa piel, en la piel de una persona que está sufriendo muchísimo y que a lo mejor me estaba afectando un montón. Y algo también interesante que me parece es lo de asociado disociado, ¿no? O sea, yo como artista entro bastante rápido me tiro a las piscinas de sentir cosas, es como, oh, sí, y esto, oh, y tal. Y de repente me cuesta un poco, pues todo lo que hablaba antes del orden, ¿sabes? De poner cosas en casillas, de darle nombre a cosas, o incluso poder observar mi caos personal de una forma un poco más empresarial casi, que yo por empresarial entiendo eso, que hay más orden, que hay una estrategia más definida, bueno, no sé. Y otra cosa, no, ahora me estoy olvidando, pero te iba a comentar algo. Sigue hablando que ya me acordaré. No. Sigue hablando. Yo sigo hablando, no te preocupes. Ya me he acordado. Sí, dime. Mira, lo del control que decías, que yo esto lo he experimentado en la interpretación, pero sobre todo en la voz, que llevo cantando un montón de años, y es, o sea, hay muchas formas de explicarlo, pero para mí es como si tuvieses que pilotar un avión y primero los mandos que tienes son solo dos, ¿no? Y vas ahí en plan, probablemente te estrellas, ¿no? Pero es algo menos catastrófico. O sea, el símil sería que desafinas un montón o que pegas un gallo tremendo, ¿no? Y según vas estudiando canto, te van apareciendo botones. Y de repente acabas pues como en un avión de verdad que tienes ahí un montón de cosas, y entonces puedes ir diciendo, ah, vale, un poco de esto, un poco del otro, o una receta. Yo que sé, que yo por ejemplo cocino fatal, pues, pero aún así voy aprendiendo y cada vez pues vas combinando y cosas. Entonces la PNL me parece una herramienta brutal para ponerle eso, nombre a cosas, para ir reconociendo cosas que haces y lo que tú también comentabas de darle un propósito, ¿no? Decir, vale, estoy aquí, ahora ya sé que estoy aquí, pero quiero llegar aquí. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago normalmente? A mí hay una frase de estas baratas que me gustan mucho, que es que si haces lo que haces normalmente, no esperes obtener un resultado diferente. Y yo creo que es una de las cosas a las que ayuda un montón la PNL también, a abrir opciones, a flexibilizar, a buscar fíjate que caminos, ¿no? mientras hablabas de esto de la voz, estaba pensando en un símil muy parecido, pero que quizá en mi mente me queda para mí más claro, que es una mesa de estas de mezclas de los técnicos de estos de sonido. Claro, si tú tienes solo agudos y graves y tienes volumen, lo que puedes hacer con eso es limitado. Sí. Pero cuando empiezan a aparecer pistas y empiezas a tener más y más y más y más y más, sí se vuelve más complejo, pero también el grado de complejidad en el sentido de riqueza y sutilidad que le puedes dar a eso es increíble. Y yo creo que lo que da la PNL a las personas es una consola con muchísimas más palanquitas para que puedan ser mucho más precisos en la manera de cómo se sienten, en la manera en cómo se comunican con los demás, porque al final, si tú no tienes diferentes palanquitas, si tienes dos, tu capacidad de ser flexible es mínima. No es, puedes todavía serlo, ¿no? Pero es mínima. Cuando tienes un rango de palanquitas, de repente tu capacidad de ser flexible aumenta muchísimo, porque tienes muchas otras respuestas que puedes llevar a cabo, ¿no? Y creo que la programación neurolingüística en este sentido da eso, da flexibilidad a las personas. Yo me lo imagino en ti, ¿no? Es decir, un día, pues yo qué sé, podrás ser la novia de no sé quién y estar totalmente enamorada de esa persona. Otro día puedes ser una jefa implacable o puedes ser hasta una asesina. Claro, la capacidad que tienes que tener en tu mente de ser flexible y adaptarte tiene que ser increíble, ¿no? Bueno, lo intento. Pero también esto de intentarlo es otro de los puntos, ¿no? Yo creo también poner en práctica, ¿no? Todas las cosas que vas aprendiendo y de tal. Y me viene a la cabeza también esto de que uno en su profesión, cuando es algo, digamos, menos abstracto, queda muy claro que tienes que ir perfeccionando ciertas cosas. Y parece que a veces tú dices, ah, no, es que yo soy así, yo pienso de tal forma desde siempre, ¿no? Y parece que eso no se puede tocar, o que eso no se puede perfeccionar, o que eso no se puede flexibilizar. Y no es verdad, y de hecho yo creo que es de lo más importante para todo, incluso para tener más éxito en tu trabajo, o al menos estar más feliz haciéndolo,
para estar mejor en tus relaciones personales y tal. Hay mucho trabajo de autoconocimiento, que yo creo que la PNL lo da y el arte también lo da, por eso es algo que se complementa muy bien. Yo creo que son herramientas súper necesarias o sea, para la vida. Y al fin de cuentas es eso. Yo creo que damos por hecho que somos de cierta manera y no es verdad. O sea, hay mil cosas que tú estás haciendo, que tú continúas haciendo para seguir siendo de esa forma, ¿no? O sea, al final, inconscientemente, pero estás decidiendo ser de la forma que eres cada día. Son hábitos, al final son hábitos, son aprendizajes que tú en un momento dado haces y que en ese momento dado son útiles, ¿no? Es decir, en un momento dado tú te puedes sentir de una manera, te puedes asustar por algo, puedes sentirte más débil, pero eso puede ser útil porque recibes la ayuda de alguien y aprendes a que la debilidad también es una manera de conseguir cosas, por ejemplo. Pero cambia el contexto, cambian tus objetivos, cambia lo que quieres y ahora te has acostumbrado a eso y reacostumbrarse a otra cosa cuesta. Mucho, sí. ¿Por qué cuesta mucho? Pero cuesta mucho porque la gente no sabe cómo lo hace. Lo que te acabo de escribir es un proceso altamente inconsciente, ¿no? Claro. Cuando la gente dice, no, es que tienes que... si no te sientes feliz es porque no lo has decidido. Oye, espérate. Una cosa es tomar una decisión y la otra es saber cómo, una vez tomada esa decisión, la vas a implementar, ¿no? Si no sabes diseñar un reactor nuclear es porque no lo has decidido. No, perdona, no. Si no lo has diseñado es porque no lo has decidido. No, perdona, es que no sabes diseñarlo. Claro. Aunque yo lo decida, tendría que aprender a cómo. Y creo que la PNL lo que te dan son esos cómo. Yo tengo dos cuñados, o sea, una cuñada y un cuñado. Los dos son ingleses. Él es cantante como tú, es actor y cantante de musicales. De hecho, fue el actor principal en Chicago, ¿no? Wow. en Inglaterra. Y es un chico con mucho talento. Ha estado en una serie que es una de las series más largas de la historia del Reino Unido, que es Neighbours. Neighbours no, que es australiana. EastEnders. Pues la conozco. EastEnders, claro, aquí esta se veía en el canal autonómico muchísimo, ¿no? Y EastEnders ahí es una cosa, y él fue un personaje de EastEnders, era una persona conocida, pero tiene días buenos y tiene días malos. Y ya no es un tema de técnica teatral solo, es que si un día te pasa algo, su madre murió de cáncer, claro, ostras, son cosas que te afectan emocionalmente y si no sabes cómo gestionarlo internamente, seas actor o no seas actor, te afecta en tu vida diaria y por ende te acaba afectando en tu vida profesional. Por lo tanto, todas estas herramientas también son muy útiles, entender el cómo de lo que te pasa para nuestro día a día, ¿no? Claro, sí. Y me imagino que tendrás hasta experiencias de estas de ostras, vaya día más asqueroso que he vivido, ¿no? En algún momento de tu vida y que te habrá ayudado, me imagino, ¿no? Todo esto que estás aprendiendo. Sí, claro, de hecho, incluso algún día en clase, yo por ejemplo hacía un montón de... Llevo 10 años trabajando sin parar y mi trabajo es de estudiar cosas, pero es estudiar música o estudiar escenas o tal, pero hacía mucho tiempo que no tomaba la decisión de decir voy a sentarme a estudiar algo que me interese, ¿no? Y el tema de la psicología o lo relacionado con los procesos internos de las personas me interesa mucho desde hace tiempo, pero pensaba, ostras, yo voy a ser capaz de mantener la atención tantas horas, porque yo en el colegio era bastante terrible, ¿eh? O sea, profesor hablando y yo dibujando, tío. Supongo que te pega un poco. Sí, bastante. Pero vamos, recuerdo, por ejemplo, algún día en clase que de repente tomar conciencia, ¿no? Decir, ay, ¿qué me pasa? Porque ahora me estoy perdiendo. Y ser consciente de decir, vale, es que me estoy imaginando esto, estoy recordando esto que me ha pasado esta mañana. Entonces era curioso estar aplicando lo que me estabas enseñando, ¿no? O lo que nos estabas enseñando en ese momento para mejorar mi experiencia en ese momento. Era como, vale, es verdad, esto que ahora sí, me está pasando esto. Entonces intentar pues hacer ahí un batiburrio rápido de decir, bueno, pues ya lidiaré con esto después, o intentar bajarle la intensidad. O esta cosa de las submodalidades, una vez más, que a mí es de lo que más de lo que más rápido he comenzado a aplicar, pues de repente el hacer más grande la imagen presente en mi cabeza
que la de, porque yo tengo la imaginación como muy despierta, para bien y para mal, y entonces, pues eso, el bajar, o sea, empequeñecer la imagen que yo me estoy proyectando y hacer más grande la presente. O por ejemplo, hace poco en los premios, 5 minutos antes de que dijesen de que me tocas, o sea, no sabía si me iba a tocar salir o no, ¿vale? Y yo estuve muy tranquila, no me había hecho discurso, hasta 5 minutos antes, ¿sabes? O menos incluso, en cuanto dijeron, bueno, ahora pasamos a la modalidad de actrices. Y yo iba con mi pareja y le empecé a decir, por favor, que no lo digan, que no lo digan. O sea, que no me lo den porque no sé qué voy a decir, ¿sabes? Fue como, Dios mío. Pero entonces en este proceso que pusieron una música un rato, que ahí me pude haber vuelto loca de nervios, entonces intenté hacer al revés, coger como la imagen que estaba viendo en ese sitio lleno de gente importante, en mi mundillo y tal, y hacerla como más pequeña, ¿vale? Tipo, yo estoy aquí, pero esto que veo, no sé, lo transformaba en algo más pequeño. Y esto me ayudó. Y aún así me metí en unos berenjenales que no te puedes imaginar, ¿eh? Cuando finalmente me lo dices. Pero pienso que es que pudo haber sido bestial si no hubiese gestionado un poco el ataque de nervios que me entró antes. Fíjate que yo tengo una experiencia muy parecida a mi escala, a mi pequeña escala, que es cuando presenté mi libro fui a un programa de televisión española y entré en un plató. Yo había hecho entrevistas con televisiones locales o más pequeñas y eran platós, pues la verdad, más pequeños. Y entré en ese de televisión española y la verdad es que era muy grande y había mucha gente y de repente estaba ahí y realmente estaba tranquilo, ¿no? Hasta el momento que de repente en mi cabeza empecé a pensar, wow, quizá haya mucha gente, porque claro, es televisión española, o sea, debe haber mucha gente, y empecé a generar una imagen de gente mirando la tele, muchas además, ¿no? Muchísimas, y me di cuenta de eso, y me puse nervioso, y en ese momento dije, espérate un momento, que tú eres Master Trainer de PNL, y pum, lo hice pequeño, me relajé, etcétera, etcétera, y me hicieron la entrevista, y perfecto, ¿no? Claro, a mí hay una cosa que detecto en los actores, y porque ya te digo que mis cuñados lo son, mi cuñada no es actor de teatro, pero sí ha sido actriz, es actriz, de hecho, de anuncios, etc. Y una vez me pidió ayuda porque tenía un problema y que en los castings, precisamente, se ponía muy nerviosa y se colapsaba, ¿no? Y le hice 4 ejercicios. Pero lo bueno que tenéis es que accedéis tan rápido a las emociones y esta parte, quizá la parte analítica, la parte de entender el funcionamiento, bueno, pues que se le dará mejor o peor, ¿no? Pero esa parte no falla. Y realmente los cambios que se producen cada vez que he trabajado con un actor a nivel de eso, de sus modalidades de imágenes, de cómo se siente, no sé qué, es espectacular. Los resultados, ¿no? Me parece fascinante la facilidad que tenéis evidentemente por profesión, ¿no? De entrar ahí. Es una permeabilidad de doble filo, porque por otro lado a veces no puedes evitar que las cosas, pues eso, te afecten un montón, claro. Pero a la vez también es eso, hay todo otro trabajo de saber eso, distanciarte un poco, claro. y no sé, una vez más, de tener herramientas para cuando llegan los problemas, como decías que tu cuñado hay días que a lo mejor no tiene el día, como todos, porque yo, eso, que a lo mejor se está hablando de mis cosas buenas, pero tengo mil bloqueos y mil cosas y mil problemas a la hora de trabajar como todo el mundo. Lo que pasa es que la práctica y las ganas de querer seguir, ¿sabes? O sea, la curiosidad yo creo que es muy importante. O sea, el seguir como tirando del hilo y profundizando y tal, y creo que hablando del hilo lo he perdido. ¿Qué iba a decir? Sí, lo de tu cuñado. Que cuando te encuentras con un día de mierda en el que tienes que hacer una comedia, por ejemplo, cuantas más herramientas tengas no para fingir, porque es que esto es un teatro y en cámara aún se ve más. O sea, el actor que lo hace desde fuera y que finge, pues podrá hacer un tipo de proyectos, pero yo creo que lo interesante es poder tú saber automanipularte, aunque suene un poco raro, y de hecho hay días que la profesión tiene esto, que a veces cansa, decir, hoy me tengo que poner en el papel de la madre que ha perdido a su hijo otra vez, por Dios, ¿sabes? A veces es agotador estar manipulándote para sentirte mal. Normalmente lo quieres hacer para sentirte bien, pero como actor es algo que a veces necesitas hacer.
y cuantas más herramientas tengas, desde luego, pues más profesional eres y más puedes disfrutar de tu trabajo, de dejarte llevar, de no estar pensando en la emoción, en plan, tengo que llorar. O sea, la frase tengo que llorar, porque yo personalmente no he hecho mucha tele, pero tengo amigas que han hecho y que hacen. Y claro, sobre todo en teles a nivel nacional, o sea, en series a nivel nacional, si te fijas, las chicas están llorando todo el rato. O sea, hay mucho dramón. Y tú imagínate tener que llorar todos los días, tener a un plato lleno de gente que está esperando para irse a tomar el sándwich hasta que tú no llores. O sea, que yo creo que esa es la forma más fácil de no llorar. ¿Sabes? Toda esa presión para decir, tú llora, hija, llora que estamos aquí solo para ti, que se le va inflando la vena de no nos da tiempo o se acaba la luz del sol o lo que sea. Entonces ahí, por ejemplo, el foco de atención es clave. Si tú te centras en tengo que llorar, estás perdido. Bueno, cuando hablabas de estar todos los días de la semana interpretando algo cada vez, etcétera, etcétera, me has hecho pensar también mucho en lo que pasa aquí en mis cursos, ¿no? Que la gente me pregunta, oye, pero ¿cómo te lo haces para estar aquí todo el santo día enseñando lo mismo? Claro, si te enfocas en el contenido, es siempre lo mismo. Si te enfocas en las personas que tienes delante, es siempre algo diferente, ¿no? Para mí la PNL lo que te da es esa capacidad de no aburrirte nunca. Porque aunque no tengas nadie delante, tienes tu propio cerebro. Y si tienes la capacidad de distinguir cosas, del mismo modo que tú distingues la actriz que actúa bien de la que no, de la que, aunque haga casi el mismo papel, hay distinciones finas que la hacen una actriz excelente, ¿no? Mi esposa, que era cantante de coro semiprofesional, que cuando escucha La Voz o Operación Triunfo, X Factor, nota ese momento que se le ha ido la nota, pero yo no noto nada, ¿no? Y es como, ¿dónde está eso? Esa capacidad de ver cuando puedes distinguir, ¿no? Que en PNL es muy importante, solo puedes notar lo que distingues. Claro, cuando empiezas a distinguir muchas más cosas dentro de tu cabeza, de repente tu cabeza se vuelve un sitio muy interesante. En el que solo tú con tu cabeza ya te lo puedes pasar muy bien, pero cuando ya tienes 20, 30 personas delante, 100 personas, la aventura es increíble. La pregunta, ¿por qué no entiende esa persona eso? ¿Por qué ahora esa persona le molesta X, Y? ¿Por qué ahora se ha puesto a llorar con eso? Se convierte el dar clase en una aventura increíble que cada día, cada hora es diferente. Pero eso te lo dan las distinciones. Las mismas distinciones que tiene la persona que escucha música clásica y nota ahí cómo ha estructurado esa partitura Mozart, Beethoven, cómo le ha dado esa combinación de cosas que nadie antes había hecho. Y la magia de la PNL para mí viene precisamente de que te permite distinguir cosas, ¿no? Y eso enriquece todo, las relaciones, el estar con una amiga que te cuenta la misma historia de siempre, del mismo novio de siempre, que no hay manera que deje, mientras tomáis un café, al final se convierte en una oportunidad de explorar un universo diferente al tuyo, que es la cabeza del otro. Ahora, para eso tienes que tener ganas y curiosidad, y la PNL, si tú tienes ganas y curiosidad, te da las herramientas para hacer eso, ¿no? Sí, sí. Se me ocurrían muchas cosas de las que ibas comentando, a ver si me acuerdo de todas. Por ejemplo, esto de las amigas, creo que alguna vez te había comentado en clase, esto de que nos hacemos como una especie de terapia barata, bueno, no sé, de toda la vida no, pero desde hace años, que esto que es muy típico, yo creo, ¿no? Que llegas y te cuentas las cosas y tal, y yo soy de perderme mucho, o era de perderme mucho en el contenido y pues eso, vivir la historia con ellas o tal, y es algo que sigo haciendo, pero a la vez hay como una parte nueva de mi cerebro que va reconociendo estructuras y cosas, y entonces a lo mejor me resulta más fácil que antes ver que a lo mejor tiene un bloqueo en concreto con un recuerdo, y en mí misma también me lo veo, ¿eh? Es lo típico que alguien con quien convives, ya sea tu madre, ya sea tu pareja, ya sea tu hermano, hace algo y ya no es eso lo que te molesta, es que tú lo estás sumando a todas las 800.000 cosas que ha hecho antes que te recuerdan a eso, ¿no? Y a veces eres más feliz si te centras un poco en, no, es que ahora mismo, vale, ha dejado el sofá hecho, bueno, en este caso soy yo porque soy un desastre, soy yo la que desordena, pero que realmente a veces nos complicamos la vida por estrategias que nos estamos cocinando ahí en la cabeza.
otra de las cosas que decías de las distinciones de la música y tal, es que yo creo que la persona que a lo mejor no conoce, no sabe nada de música, puede disfrutar muchísimo a nivel de sorpresa o de las emociones, porque bueno, claro, la música que voy a decir, yo me dedico a ello y me encanta, claro. O sea, me da la vida. Pero claro, creo que a todo el mundo le puede tocar el corazón o lo que sea, pero cuando pasa el tiempo y empiezas a distinguir qué está haciendo y qué no, es como que ese placer se transforma. Puede que sea un placer como más adulto o un placer que te lleva a hacerte más preguntas y wow, ¿cómo esta persona se le ha ocurrido combinar estas dos cosas? Lo hacía de forma intuitiva. En el caso de Mozart yo creo que era una combinación de intuición y técnica y tal, ¿no? Como en la mayoría de los grandes, yo creo. Y bueno, en fin, esto es otra cosa que el hecho de distinguir, es verdad que de repente a lo mejor pasas por un estado de transición en el que te pasas el día analizando. A mí esto me pasó con la voz, por ejemplo, en alguna de las épocas de mi vida en las que de repente distinguía más, estás oyendo la radio y estás diciendo, uy, aquí le ha pasado esto, o aquí está, uy, en plan, sube el paladar, o abre, o yo en general me fijo en lo contrario, de qué bien está haciendo esto y lo otro, ay, quiero aprender esto y tal. Y al principio te puede quitar un poco de esta cosa de dejarse llevar con las emociones. Pero cuando pasa el tiempo, claro, es lo que te hace poder incorporarlo tú también. Bueno, ya sabes que en clase es esa parte que cuando estudiamos el metamodelo lenguaje le llamamos convertirse en un metamonstruo, ¿no? Claro. Que es ese momento en que lo estás analizando todo el rato, que es una etapa normal, que te pasa con conducir el coche, que dices, ay, a ver, que toca ahora el intermitente, espérate, que hay un CD ahora, pero luego ya fluyes. Claro. Y has dicho algo que me ha resonado mucho, que es el concepto este de, sí, Mozart tiene una parte intuitiva y una parte técnica. Sí, correcto, pero para ser un genio tienes que tener las dos, ¿vale? Si no, eres muy bueno, pero no eres un genio. Luego, esa parte de distinguir, fíjate que es cómo funciona el camuflaje, ¿no? El principio de camuflaje, Gregory Bateson siempre decía, la información es la noticia de una diferencia. Si tú no notas diferencias entre las cosas, solo ves una. Y el camuflaje es eso, si lo piensas, es un tío se camufla de manera que parece su entorno. No notas diferencias, y si no notas diferencias no ves. En PNL, si no notamos diferencias en la manera en que pensamos, si no notamos diferencias en la manera en que hablamos o que hablan los otros, no vemos nada. Claro. Y eso es lo que estabas también diciendo de la música. A mí me gusta mucho la música, yo disfruto mucho con la música clásica o con el rock, ya lo sabes. Yo puedo pasar con una alegría increíble de Mozart, de Bach, a Manowar o a Iron Maiden, o sea, yo tengo esa especie de cosa rara en mi cabeza. Pero lo hago desde el usuario, no desde el técnico. A mí no me cuentes qué hace Bach para construir lo que construyó Vivaldi, que es uno de los que a mí me gustan más. No tengo ni idea, tengo ni idea, pero me encanta. Ahora, si yo tuviera que componer música, no sabría ni por dónde empezar ni qué hacer. Cuando nosotros queremos componer la música de nuestro cerebro, es decir, pensar de un modo que nos aproxime a nuestros objetivos, pensar de una manera que nos sea útil, si no entendemos de solfeo de la mente, es muy difícil, estamos casi como atrapados en nuestro propio cerebro, ¿no? Sí. Y la PNL te da esa libertad de poder escoger, ¿no? Yo creo. Claro, yo creo que hay algo de adquirir conocimiento que una vez pasada esta transición, que puede ser incómoda, que estás un poco robótico, también creo que puedes aprender como hacia atrás. Tipo, todas estas, en el caso de la música, que me resulta más fácil, todas estas melodías que he oído, ahora entiendo cómo las han hecho. Y entonces de repente no es como si empezases de cero en ese momento, es que ese conocimiento te está abriendo no solo puertas nuevas, sino que te está enseñando también cosas que ya tienes ahí almacenadas. Mira, fíjate que es una analogía increíble, porque también nos pasa a nosotros esto. Esa retroactividad de la que hablas es algo que nos pasa. ¿Cuánta gente no vive torturada con su pasado, ¿no? Con esa decisión que tomó, con eso que le pasó, con aquello que hizo que no hubiera tenido que hacer? Pero en cambio, cuando empiezas a entender por qué pasan las cosas y cómo funciona el cerebro, haces lo mismo que en la música y dices, pero a ver, claro, ¿cuál es el mecanismo que me lleva? Y empieza a tener, no es que lo convierta en bueno, pero empieza a darle una explicación. Y muchas veces el poder entender cómo hicimos lo que hicimos
Y también el poder cambiar el aprendizaje que hicimos de eso, porque no siempre hacemos aprendizajes útiles, eso es liberador y ayuda muchísimo a las personas, ¿no? Liberarse de eso que aprendieron de esos eventos pasados, ¿no? Y eso es como retroactivo, como te estaba pasando a ti con la música. Claro, y el hecho de que un mismo evento tiene muchas lecturas, lo de significar algo, a veces te quedas encasillado. Sí. A mí me ha pasado, te pasa algo y durante años te repites que eso pues significó X, X y X. Y si eso te está molestando durante un tiempo, pues a veces parece que hay algo antiintuitivo de coger eso y decir, a ver, aquí me lo pongo delante. Bueno, pues sí, significó esto, pero también todas estas otras cosas, también, ¿sabes? Que a veces yo creo que el hecho de estas herramientas ayudan a restarle peso a cosas que nos molestan en el día a día. Y darse cuenta de que algo te está ahí molestando, que tienes una creencia negativa con algo tal, ya es un gran paso, pero es que además tienes todo este otro abanico de posibilidades y cosas que puedes hacer para ir modificando esto. En el fondo la PNL no solo es analizar y darte cuenta, sino cambiar, ¿no? Componer o modificar, hacer arreglos en la música para que suene mejor. Y en el fondo, ya para terminar, ¿no? Es simplemente que la PNL tiene que ver con flexibilidad. Cuantas más, así hemos empezado casi esta charla, ¿no? Cuantos más rangos de respuesta, cuantos más cositas tienes en tu mesa de audio, más puedes responder de una manera diferente. Yo lo veo en gente de éxito no profesional, sino de éxito en sus vidas, que tienen una mezcla entre esa capacidad de respuesta variada, rica, con un gran surtido de respuestas, pero luego cuando escogen alguna son rígidos en el sentido de meterse ahí y tirarlo para adelante, ¿no? Yo creo que esa mezcla entre las dos cosas es lo que hace la PNL una gran herramienta para todo el mundo. Te das cuenta de las cosas, luego las puedes cambiar según tus objetivos y aprender de todo esto, ¿no? Oye, Ana, ha sido un placer absoluto tenerte aquí. Igualmente. Me encanta hablar contigo. Esta mezcla que tienes de cosas que a mí me quedan un poquito lejos del arte, así que desde mi punto... Que ya sabes que soy muy artista también en los cursos, que hago mucho teatro. Sí, no, bueno, ahora ya sé que hay que acabar, pero algo que me llamó la atención y que me gustó mucho es esta forma de interactuar y de que se notaba que para ti no era algo aburrido. Y yo creo que esto se transmite. Y por ejemplo, en teatro también pasa. La gente que se cansa de estar haciendo todos los días lo mismo se transmite. La persona que está abierta a la temperatura del público, ¿no? Por ejemplo, y a dar y tal. Y yo creo que esto tú como profesor, o si tuviese que transferirse a un showman, esto lo tienes. Gracias. Somos un grupo de trainers que decimos que no somos trainers, somos intertrainers, ¿no? De entretenimiento. Muy bien. Porque yo creo que es eso, ¿no? Al final, si estás en clase sentada tantas horas, al menos pásatelo bien. Yo me lo paso bien haciendo que los otros se lo pasen bien, claro, y saco mi parte artística ahí. Pero a pesar de eso todavía me queda lejos. Por lo tanto, compartir con gente que viene de un lado tan diferente al mío siempre es enriquecedor. Ha sido un auténtico placer, Ana, tenerte aquí. A todos vosotros, suscribiros al canal, para próximas vamos a poner más entrevistas, y muchas gracias a todos. Ana, otra vez más, gracias, y a todos por haber estado aquí con nosotros. Gracias.